Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 17 minutos, este era nuestro antiguo, iba a decir casi arqueológico horario. Nos remontamos al pasado. Acontecimientos tan felices como la victoria de Ferrero en el Roland Garros pues hacen que de repente aparezcamos en la programación de la SER de fin de semana. Sabemos que muchos estáis, por ejemplo, regresando a vuestros hogares en las carreteras. Qué mejor compañía, por ejemplo, dentro de un coche, también ya casi en semipenumbra, como aquí en el Estudio 1. Qué mejor compañía que Milenio 3. El mejor equipo, como siempre: Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha, este que os habla vuestro amigo Iker Jiménez, y hoy, pues siempre es un lujo, pero hoy casi hasta más, don Antonio Bravo y don Jorge Martínez, en la nave del misterio. Y hoy tenemos muchísimas cosas que contaros, disponemos de una hora, cosa que es un lujo a estas alturas para nosotros, y queremos aprovecharla bien y daros a conocer un montón de cosas que, mira, parece mentira, pero Milenio 3 hace apenas unos días ha cumplido un año de existencia, casi 100 programas. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Iker. Somos como los nómadas, ¿no? Es un poco también genético esto de ser nómadas, el misterio es nómada, va de un lado a otro. Un poco de añoranza, ¿no? En este horario, ¿verdad? A las 10. Sí, hacía ya mucho que no estábamos en este horario, la verdad. A mí se me hacía un poco extraño hacerlo por la tarde, y el horario de noche, yo creo que toda la gente que va viajando, como bien has dicho, y toda la gente que vemos que nos sigue, porque luego lo comentaremos, la Feria del Libro. Increíble. La de gente que se ha acercado hasta allí, madre mía, darlos a todos muchísimas gracias. Lo que pasa es que nosotros en la cadena SER estamos para lo que haga falta, es decir, que a las 4 de la tarde hay que hacer misterio, se hace, y lo mejor posible, que a las 10 nuestro antiguo horario también, pues también, por supuesto. Luego hablaremos más o menos a la mitad del programa, a las 10:30, de lo que acaba de pasar en la Feria del Libro de Madrid. Bueno, solo puedo daros las gracias, ¿no? Acabamos de regresar de la caseta, pues 2 horas y media de colapso de personas, bueno, y todos hablando de Milenio 3, ¿no? Y del cariño y la emoción muy especial que tenéis con este programa, y nosotros no podemos más que responderos con programas como el de hoy, con un montón de documentos y con el mejor saber hacer, ahí hasta donde podamos, de este equipo de periodistas. Gracias de verdad, sabemos que estáis ahí a la hora que haga falta, y estamos para que juntos aprendamos un poco de eso del misterio. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 19 minutos, tenemos un montón de cosas, de verdad, un repaso por ese año insólito, divertido, aventurero, a veces terrorífico. Katia Rocha, que tenemos aquí fuera también de la nave del misterio. Te has escapado un momento y me parece importantísimo porque tienes que contar a nuestra audiencia. Me he escapado porque, vamos, me tengo que ir corriendo, que tenemos los emails saturados de cantidad de Milenio clientes. 3, dilo tú. Milenio 3 con número @cadenaser.com, y tenemos los emails saturados de gente que está encantada de que nos pueda escuchar una hora completa y a las 10 de la noche, porque han sido muchísimas, no hombre, quejas, pero bueno, si la solicitud de que se hiciera en un horario ya fijo. Bueno, será así la próxima temporada, ya ojalá, lo podemos prometer, que la próxima temporada será así. Bueno, ojalá, vamos a ver, esto es un misterio también. Lo que haremos es hacerlo lo mejor posible y a donde lleguen nuestras fuerzas. Katia, importantísimo, hemos cumplido un año, parece mentira, el 1 de junio del 2002 empezábamos. Habrá que hacer un programa, yo creo que de anécdotas de lo que pasó, porque ¿tú te acuerdas, Katia, que el primer programa, cuando de repente no entraban los quiero documentos? Ni recordarlo, qué angustia, que no, bueno, yo creo que luego los oyentes ni se enteran, pero no lo sé. Yo casi prefiero pensar que no, pero ese primer programa con todo preparadísimo, y resulta que fue culpa mía, que se me olvidó traerme los cortes. Ahí fue, yo creo que fue una amalgama de cosas, pero qué horror. Se encendió la luz roja, el Estudio 1, y nos quedamos todos un poco así. Milenio 3 no podía empezar con un programa normal. Recordaremos historias como esas, si quieres, Katia, en las próximas semanas. Yo creo que sí, ojalá. Como mucha gente que habla de tus leyendas urbanas, no hay que olvidar que de 3 a 4 de la madrugada está la segunda edición, como siempre. Ese es inamovible, de Milenio 3, con un montón de cosas, y nuestra sección estrella, las leyendas urbanas de Katia. Yo desde aquí quiero dar las gracias sobre todo a todos los compañeros, no solo de esta emisora, sino de otros, que durante esta semana, sabiendo que era el primer aniversario de Milenio 3, nos han felicitado. Pues muchísimas gracias, Katia. Yo te pediría como periodista un titular muy breve. Un año, ¿qué resumen haces? Sé que es difícil. De aprendizaje, de evolución, y aunque suene mal decirlo, lo siento, de éxito, porque ha sido tremendo, ha sido abrumador. El éxito sobre todo en la gente y en el cariño de esas personas que están enamoradas como nosotros del misterio, y que hoy, Katia, vamos a intentar satisfacerlas con documentos. Vamos a recordar un montón de cosas que ocurrieron a lo largo de este año. ¿Te parece? ¿Vamos con ello? Haciendo la pauta me sorprendía de todo lo que ha pasado. Muchísimas cosas. Estamos aquí, esto es Milenio 3, la cadena SER, ¿dónde si no?
¿Y qué os parece si empezamos con un viaje? Allá por el mes de enero de este 2003, vamos a sacar solo documentos de 2003, realmente son 100 programas y claro, hacer un resumen es muy difícil. Hoy mismo en la Feria del Libro, muchos amigos, desde 10 años hasta 70, 80, gente de todo tipo, se acordaba de la historia de las líneas de Nazca, ese desierto peruano donde, no sabemos por qué, una cultura antigua dejó grabada una serie de mensajes. Claro, mensajes que eran de repente tipos extraños con cascos, con antenas, algo que parecía fuera del tiempo, y cada uno de ellos medía pues como un edificio de 12 plantas, y solo visibles desde el cielo. Se había hablado de Nazca muchas veces. Yo he tenido la oportunidad de estar allí, de pisarlo, de recorrer esas líneas en la zona sur del Perú, una experiencia que a mí me marcó, y puedo decir también que me cambió. Pero queríamos ir más allá. La cadena SER tenía que ser la primera que en la radio sobrevolase las líneas de Nazca, y lo hiciera con don Eduardo Herrán, el jefe de los pilotos de Aerocóndor, experimentalísimo piloto, que como si fuera parte de su vida, arrancaba la avioneta, la vieja Cessna, y empezaba con el sonido de las hélices a sobrevolar aquella zona, y nos contaba por primera vez en la radiodifusión pues cómo eran esas líneas, cómo rompen el desierto, cómo surgen entre las lomas, cómo solo pueden ser vistas a centenares de metros. ¿Cuál es el misterio de esa gente que dejó algo escrito solo para ser visto desde el cielo? Gente, imaginaros por favor, que trabajó durante siglos para algo que nunca pudieron ver, a no ser que volaran, claro. Recordamos cómo fue aquel pequeño vuelo mágico con el piloto Eduardo Herrán de Aerocóndor sobre las líneas de Nazca. Bueno, nosotros lo llamamos el astronauta. Este dibujo no está ubicado sobre la pampa, sino más bien en una ladera de montaña, lo que por características hace que sea un dibujo que corresponde a la cultura Paracas, o sea, anterior a la cultura Nazca, ¿no? Y este dibujo representa, sí, la forma de la cabeza, parece el casco de un astronauta, pero también es la cabeza de una lechuza. Existe otro dibujo que también es sumamente interesante, descubierto por el que habla en el año 84, y este dibujo que descubrimos es exactamente la representación del extraterrestre de la película de Spielberg. Pero analizando el dibujo y las relaciones iconográficas que hemos encontrado con textiles y con cerámicos, nos apunta a que es la representación de un feto humano, ¿no?, de más o menos 8 semanas, hasta con el cordón umbilical, las manos, la cabeza muy grande. Entonces, es una cosa que realmente, bueno, como tú lo dijiste al principio, yo comencé esta experiencia como piloto comercial ya hace 23 años, pero se transformó en una pasión, en una cosa realmente, para mí, muy, muy especial. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Está don Jorge Martínez en la nave del misterio y me miraba fijamente recordando aquel viaje, ¿verdad, Jorge? Aquel viaje por las llanuras de Nazca. Por primera vez se hacía esto y creo que el bueno de Eduardo Herrán, apasionado de ese misterio, unido a ese misterio para siempre, pues, bueno, intentaba transmitirnos, ¿no?, desde esa avioneta y viendo esas figuras para las que, pese a quien pese, no hay ninguna explicación. Y yo quiero que escuchéis atentamente lo que viene a continuación. Es una película que nos marcó, yo creo que a todos los que nos interesamos por los misterios de la Iglesia. Ese ha sido otro de los grandes buques insignias de Milenio 3. Y estamos, repito, solo, bueno, comentando asuntos del 2003. Quisimos viajar a lo más profundo de los estigmatizados. Esas personas que supuestamente en su propia carne reciben las heridas de la pasión. Y lo hicimos con científicos, con la Iglesia, con los sacerdotes del Vaticano que investigan estos temas. Vamos a ponernos un poco la piel de gallina. ¿Quién nos recuerda esta escena? ¿Ha conocido alguna otra persona que tuviera estigmas? Una vez fui en peregrinación a una pequeña aldea en las montañas del sur de Italia. Allí conocí a un sacerdote, el Padre Pío. Ese hombre padeció las llagas por primera vez a los 23 años, a la misma edad que San Francisco de Asís. El Padre Pío perdía a veces medio litro de sangre al día. Padecía unos ataques demoníacos terribles. ¿Un cura? Todos los estigmatizados son víctimas de un conflicto espiritual muy intenso. Cuanto más cerca están de Dios, más expuestos quedan a la tentación, a visiones del mal, al tormento de sus demonios. El tormento de los propios demonios. Esa película estigmata que nos servía. Siempre intentamos que el misterio lo viváis profundamente a nivel de sensaciones, de sonidos, de documentos.
no solo vale lo que nosotros contemos. Ahí estaba la voz de sus actores intentando recordar algunos casos dramáticos. Carmen Porter, en su Misterios de la Iglesia, bueno, pues investigó profundamente estos hechos. Hay que ver, Carmen, la repercusión que tuvo en la gente creyente, gente no creyente, eso es absolutamente al margen. ¿Por qué sigue impactando en la gente este asunto de los estigmas? Y la gente nos preguntaba, ¿ha habido casos como esos en España? ¿Ha habido personas estigmatizadas en España? Tú hiciste un gran trabajo a ese respecto, Carmen. Sí que ha habido personas estigmatizadas en España. Y también hay que decir que todos nos preguntaban, ¿todos fueron sacerdotes? ¿Todos fueron religiosas? No, ha habido personas como Teresa Newman, que era una estigmatizada bávara, que no tenía nada que ver con la religión, pero en España el caso de María Luisa Zancajo de la Mata, una monja de Jean que sufría esos estigmas. Las fotografías que yo publico en el libro Iker, la verdad, son impresionantes. Se muestran pues esos regueros de sangre que caen desde la corona de espinas, porque hay varios estigmatizados que tienen las heridas en las manos, otros en los pies, otros rememorando la corona de espinas que se le puso a Jesucristo antes de clavarlo en la cruz. Y el caso de María Luisa Zancajo de la Mata es además impresionante porque se dan todo tipo de fenómenos alrededor de ella, no solo los estigmatizados, no solo los estigmas, también posesiones demoníacas, tenía incluso supuestas posesiones demoníacas, también fuegos que de repente surgían en torno a ella, no se sabía cómo ni por qué. Uno de esos casos españoles que se ha investigado muy poco y que nos demuestra, Carmen, que en el tema de los misterios de la Iglesia, si rascamos un poquito, enseguida hay nuevas historias, ¿no? Hay muchísimas historias, además contaremos otros días casos de exorcismo, de supuestas posesiones demoníacas, incluso mostraremos algunos en las que hemos estado presentes, porque hoy en día se siguen haciendo exorcismos en España. En España, cuidado con ese en titular. España y en el resto del mundo. Intentaremos, es uno de los programas que tenemos guardado y casi con celofán, exorcismos en España, y es nada. Y este programa Milenio 3 lo hemos intentado repetir por activa y por pasiva, es el espíritu que tiene, no es solo un programa de lo paranormal. Por cierto que sabéis que ya está activo ese Milenio 3 con número @cadenaser.com para cualquiera de vuestras peticiones y sugerencias, milenio3 @cadenaser.com. Digo esto porque mucha gente intentaba, sobre todo al principio, encasillarnos en el tema de lo paranormal. No, ni mucho menos, lo desconocido es mucho más amplio. Puede tocar temas como la arqueología, los descubrimientos, la aventura, la criminología. En el fondo, Milenio 3 ha intentado ser un programa que se ha adentrado en todo eso que no se cuenta en otras partes. Uno de los casos que más nos impactó fue lo ocurrido en pleno verano de 1975 en el corazón de Andalucía, en Sevilla. En el Cortijo de los Galindos ocurría una historia que traíamos a colación porque nos parecía el típico caso que Grissom y su CSI, de tan increíble éxito en España, pues tomarían como caso perfecto. ¿Nos imaginamos un cortijo? ¿Nos imaginamos 5 personas masacradas? Algunas de ellas quemadas, reducidas al tamaño de muñecos de ceniza. ¿Nos imaginamos un crimen que después de 25 años no ha podido ser resuelto porque no hay pruebas? ¿Una noche de sangre y misterio que algunos achacaron a sectas? ¿A personajes misteriosos que de repente aparecieron allí? El crimen perfecto, Los Galindos, 1975. Incluso tuvimos la sorpresa de compañeros de esta emisora, como Manolo Lama, por ejemplo, ahí donde le tienen, había investigado este asunto. Se había ido a Los Galindos a investigarlo en 1982. Bueno, pues lo que fue muy fuerte es que gracias a este equipo, gracias a las gestiones de producción, de redacción, logramos hablar con algunas de las personas que vivieron en carne propia ese drama. Katia Rocha se ponía en contacto con Juana Parra, una de las mujeres pues que son las víctimas de esta historia, de este quíntuple crimen que a la hora de la siesta llenó de terror toda Andalucía. Personas con escopetas esperando en los cortijos. El supuesto culpable horas después aparecía dentro del tronco de un árbol, con los brazos en cruz, masacrado. ¿Qué ocurrió? ¿Es el crimen que nadie ha podido resolver? ¿O es una falta increíble de perspicacia en las pruebas de la investigación? Tuvimos aquí a Salvador Ortega, el fundador de la Policía Científica y gran amigo de este programa. Tuvimos diferentes perspectivas, pero lo que nos impresionó fue conocer cómo todavía la herida de Los Galindos sigue abierta y nadie parece querer profundizar en ella. Fuimos hasta allí, hasta ese cortijo de Parada, Sevilla, 10.000 habitantes, y hablábamos con Juana Parra. Hemos puesto el micrófono de la cadena SER en el corazón de ese lugar y queremos hablar con una de las personas que más veces se ha levantado para intentar pedir justicia y sobre todo que no se olvide esta historia, una historia única en la criminología mundial según Interpol. Tenemos ya al otro lado del telefónico
a Manuela González, hermana del primer tractorista muerto en los Galindos, José González. Manuela, buenas noches. Buenas noches, bien, ¿y usted? Pues aquí estamos un poco, bueno, pues sobrecogidos con la historia que pasó en los Galindos. Aquello usted, imagino que no lo podrá olvidar nunca, ¿verdad? Nunca, nunca. Cada día nos acordamos más ahora. ¿Se acuerda de aquello perfectamente, no? Y como si fuera así ayer. Como si hubiera sido ayer. Mucho miedo. ¿Qué pasaba? ¿La gente se cerraba en los cortijos? ¿La escopeta de caza bien cerca? Sí. Había susto, mucho susto. Y la pregunta, Manuela, es, ¿se han imaginado quién pudo hacer todo esto y por qué? Hijo de mi alma, yo ojalá no supiera, que se lo diría volando, pero yo no me digo que eran los 5 que mataron. De los 5, ¿a cuál más bueno? Era efectivamente Manuela González. El error es mío, una de las víctimas pues fue esta persona, Juana Parra, y fueron otros tractoristas y personas, como decía esta buena mujer, pues que no tenían enemigos, que no se llevaban mal con nadie, en un cortijo, como decimos, a la hora de la siesta. Se llegó a especular con esta historia en los efectos del calor en el cerebro humano, incluso. Ha dado lugar a tesis, a trabajos policiales de investigación, pero después de 27, 28 años ya, nadie sabe qué pasó hacia las 4 de la tarde en aquel cortijo. Solo recordamos que alguien, intentando pedir justicia mucho tiempo después, con relativa frecuencia, y luego espaciándose durante años, intentaba reclamar nuestra atención. Alguien que con mano temblorosa y con algo parecido a la sangre pintó varias veces en la puerta, en el mural blanco de ese cortijo perdido, algo así como: aquí mataron a 5. Y es que hay misterios que no se pueden olvidar, aunque sea mucho el tiempo transcurrido. ¿Tú te acuerdas, Carmen, cuando, hablando de conspiraciones y profecías, cuando empezaba la guerra de Irak, cuando todo estaba muy revuelto, hicimos un programa sobre espionaje, sobre casos de conspiración en España, hablábamos de las bombas de Palomares, pero también quisimos dejar para el final un postre importante. Todo un general, el general Sánchez de Toca, desplazado a misiones de pacificación en Oriente, en los Balcanes. Un general de nuestro ejército había hecho un estudio increíble sobre una serie de profetas de la antigua zona de Alemania, de Baviera. Él había hecho personalmente un estudio amplísimo y nos dejaba alucinados. ¿Tú te acuerdas? Eran personas del siglo XIII, XIV, XV que adivinaban hechos que iban a ocurrir. Adivinaban el nazismo, adivinaban las guerras, pues casi como la de Irak, con detalles precisos. Es increíble que un general se metiera en esta historia. Demostramos, yo creo, Carmen, que no solo los profetas son los que llevan batas negras y son estrambóticos, ¿no? Un general aquí estuvo sentado, nos hablaba de ese estudio que le tenía un poco sobrecogido, ¿no? De los profetas del bosque. Los profetas del bosque. Mal, esa obra que hizo el general Sánchez de Toca y que hablaba precisamente de eso y entraba incluso un poco en la conspiración, porque también tuvimos a Santiago Camacho hablándonos de Echelon, de todas las conspiraciones que había en España, en nuestro país también, que no nos tenemos que ir a Estados Unidos, donde siempre ocurre todo, donde se mueven todas las conspiraciones. En España también las teníamos y tanto el general Sánchez de Toca como Santiago Camacho hablaron de ello. Como Nacho García Mostazo, de CNN, que vino para contarnos cómo se nos espía hoy. Pero a mí me dejó impresionado ese programa porque recuerdo que el buen amigo Javier Manzano y todas las personas de informativos nos juntamos aquí, era un programa especial, estábamos todos escuchando al general, que además tiene porte bastante militar, ¿no? Y bastante estoico, una persona formidable, y yo no quería acabar ese programa sin una pregunta. Claro, yo le decía, pero general, ¿cómo es que estos profetas, que eran personas normales y corrientes, uno era pastelero, otro era minero, otro era... habían anunciado 6 siglos antes que llegaría un hombre de pelo negro y bigote que se movería con carros de hierro y que su estigma sería, o su señal, la araña de hierro? ¿Cómo se, digamos, vaticinaba que los dos grandes edificios, cuna del capitalismo futuro, se iban a hundir hacia abajo de la tierra hacia más o menos el 2001? ¿Cómo es posible que esa gente de Alemania lo hubiera escrito? Y también, ¿cómo no? ¿Cómo es posible que un general de nuestro ejército hubiera sentido esa pasión y se hubiera puesto a escribir? Bueno, pues yo ese programa especial lo despedía con una pregunta cara a cara, cuando ya nos íbamos. Y yo creo que la respuesta tiene miga. ¿La escuchamos? ¿Usted cree después de esto que alguien puede ver el futuro? Algunos han visto futuros que han ocurrido. Esto es Milenio 3. De 3 a 4 esperamos, todo el equipo. Un placer, general. Muchas gracias. Ahí está en Milenio 3, más o menos hacia el mes de marzo, creo yo.
el general Sánchez de Toca. Hemos seleccionado solo algunos de los pequeños documentos de los cientos que han pasado en los programas. Y eso que no nos centramos en lo que ha pasado cada madrugada, que han sido muchos más. Desgraciadamente hemos tenido que vivir acontecimientos dramáticos en este semestre y hemos intentado darle el otro giro o información nueva, distinta, enigmática. El desastre del transbordador espacial hizo que se dispararan en todo el mundo los reportajes científicos sobre las historias más ocultas o las muertes en el mundo de la cosmonáutica. Nos centramos sobre todo en el aspecto de la antigua Unión Soviética y fuimos haciendo un estudio y dándonos cuenta, asombrados, de la cantidad de astronautas que al parecer habían muerto en circunstancias extrañas, de cómo se había ocultado esa información. Fue algo realmente increíble. Tuvimos a expertos de la talla de don Luis Ruiz de Copegui, el que fue director de la NASA en España, y nos quedamos asombrados con aquella historia. En el universo, en el cosmos, los hombres habían sido exploradores, habían salido a esa materia desconocida, pero les habían pasado muchas cosas que nunca nos fueron contadas. Recordamos aquel programa. Hubo un astronauta llamado Ron McNair. Viajaba en el Challenger, esa otra tragedia que tanto hemos recordado ahora a partir del estallido del Columbia. Tocaba el saxofón, este saxofón. Este sonido recogido por el genial Jean-Michel Jarre en su disco Rendezvous, que fue un homenaje a él y a todos los hombres que exploraban el espacio y que en ese cometido perdieron su vida. Ironías del destino, este saxo está grabado dentro de la cápsula Challenger, en el simulador, antes de empezar aquel último viaje que todos tenemos en la memoria, aquel estallido. Eran también 7 personas, como lo ocurrido ayer. Jean-Michel Jarre hizo un concierto, el más grande realizado en el mundo hasta la fecha, en una zona de Texas. Curiosamente, donde hoy se encuentran los restos de esos otros astronautas, los mismos que ayer, antes de morir, realizaban un minuto de silencio en torno a Ron McNair y sus viejos amigos muertos. Así empezábamos ese programa de una forma muy emotiva y como yo creo que nadie esperaba. No hablábamos de los últimos documentos, del estallido en el aire, sino que recordábamos simplemente un saxo. Y a veces, pues eso dice más que 1000 palabras. Era el saxo de Ron McNair, grabado con el genio Jean-Michel Jarre, dentro de la cápsula que poco después se iba a estallar en 1986. Era curioso, una serie de serendipias, de casualidades imposibles, se habían hecho que casi el mismo día transcurrieran las dos tragedias. Y lo recordábamos con este hilo musical, una historia completamente humana, la de unos hombres que nos ayudan a saber más de nuestro entorno, la de los modernos conquistadores, la de los exploradores del espacio, y con ellos queríamos hacer un homenaje, un sentido recordatorio a todos los que habían dejado su vida, muchos de ellos en el frío bloque del este, de los que no supimos apenas nada, y empezamos a descubrir sus nombres, identidades. Supimos, por ejemplo, ni más ni menos, con personas de la NASA, con investigaciones de última hora, con denuncias aparecidas en varios medios, pues como Yuri Gagarin al parecer no había sido el primero en orbitar el espacio en 1961. Hubo hombres anteriores y contamos sus historias y cómo reventaron, tanto en la Tierra haciendo pruebas como en el espacio. Fue un duro programa para saber algo de ese hermético mundo de la astronáutica, la cosmonáutica. Fue un programa que nadie podrá olvidar, pero tampoco los que vienen dentro de un momento, os lo prometo. Son las 10:32, no os equivoquéis, esto es Milenio 3, la cadena SER. Volvemos, aunque sea por esta semana, a nuestro genuino horario de 10 a 11, pero como siempre, de 3 a 4 de la madrugada, muchísimas más cosas. Os recomiendo que no os lo perdáis. Y como decíais hoy en la Feria del Libro, tantos y tantos que incluso se despiertan a grabar, a programar cadenas de música. Bueno, sea como sea, pero hay que escuchar Milenio 3. Carmen, tenemos un buen menú para esta noche, ¿verdad? Esta noche vamos a tener a Jesús Ávila Granados. Nos va a contar sobre su obra, la obra que ha escrito Las sombras del terror, cárceles secretas de España. Y más que sobre su obra, yo creo que vamos a hacer un viaje por la geografía oscura de este país. Se escribe mucho de los palacios, de los castillos, de los grandes monumentos, pero se sabe muy poco de qué hay debajo de esos monumentos, de qué hay
en torno a túneles, a cuevas, a socavones, a mazmorras. ¿Y qué se hacía, por ejemplo, en la Edad Media? ¿Y cuánta gente murió allí? ¿Son ciertas las leyendas de tantas matanzas de la Inquisición contra la brujería en los, vamos a llamarlo así, subterráneos de España? Bueno, pues esta noche, esta madrugada de 3 a 4, vamos a hacer un viaje por esa otra España que no está en la superficie y donde hubo auténticas barrabasadas y donde hubo magia y misterio. ¿Nos acompañáis? De 3 a 4. Más cosas, como no, la sección estrella, las leyendas urbanas de Katia Rocha, las conspiraciones de Santiago Camacho. Todas son estrellas. Los libros, también traeremos un libro antiguo para recomendar a nuestros amigos y, como siempre, el informativo de lo insólito. Esas noticias que nadie cuenta y os las contamos en Milenio 3. Y también hay que avisar, Iker, que el próximo fin de semana estaremos en la Feria del Libro firmando las obras. Y sobre todo lo que hemos dicho antes, gracias a toda esa gente, impresionante vuestra acogida, sabemos que estáis ahí y nos preguntáis constantemente cuándo va el resto del equipo a la Feria del Libro. Pues Carmen tiene todas las fechas, por favor, tomar lápiz y papel, porque es la última vez que vamos a decirlo. El sábado por la tarde, el día 14 de junio, nos podréis encontrar tanto a Iker como a mí. Iker estará en la caseta 367 y yo en la caseta número 87, de 6 a 9 de la tarde. Y un día más tarde, el 15 de junio, Iker firmará en la caseta 47. Bueno, pues ya habéis apuntado, el fin de semana que viene por la tarde estaremos ahí con todos los amigos e incluso tenemos más noticias. El equipo se va a trasladar a Málaga para presentar un trabajo que estamos haciendo sobre, ya lo sabéis, las caras de Belmez, esa historia apasionante, nuestras últimas investigaciones con el compañero Luis Mariano Fernández. Carmen, ¿cuáles son los datos? Una invitación para todos los amigos de Milenio 3. Es un acto completamente gratuito. Será el martes 17 de junio en el edificio Centro Cívico de la Diputación de Málaga, que está en la avenida de los Guindos 48, en Málaga capital, Iker. Ahí estaréis Luis Mariano Fernández y tú, presentando ese nuevo trabajo, Tumba sin nombre, y yo estaré presentando pues mi último libro, La sábana santa. Una nueva ocasión para veros a todos, por supuesto, para estar con vosotros, que no digáis que no avisamos, lo haremos también, por supuesto, la semana próxima. ¿Habéis tomado todos nota concreta y directa? Pues bueno, esos son los, digamos, compromisos que tenemos y a los que, por supuesto, todos los oyentes estáis completamente invitados. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pero por desgracia no todos son ferias del libro, presentaciones, amabilidad. Milenio 3 ha caminado muchas veces por la cara oculta del misterio, por lo más trágico. Hablábamos antes de los Galindos y ha habido casos que no se le han quedado cortos. Parece mentira, pero la actualidad a veces nos trajo sorpresas muy desagradables. Hacemos un esfuerzo de memoria. Yo os voy a hacer una fotografía, voy a intentarla, ahora que son las 10:36. Había un torero que se llamaba José Tomás Reina Rincón y que quería ganarse el futuro y el pan en una tierra, bueno, pues conflictiva, como es el Perú. Y en pleno Lima, en esa ciudad siempre, bueno, con ese techo gris de la garúa o la niebla, le ocurrió algo que nadie sabe bien qué es. Lo cierto y verdad es que nos llegó en un ataúd completamente sellado para que no fuese abierto en España. Tuvimos aquí al abogado Marcos García Montes, tuvimos aquí a amigos suyos, tuvimos aquí al gran maestro, a Manolo Molés, que nos intentó, bueno, comentar un poco desde su perspectiva, del gran experto taurino español, pues cuál era la vida de este muchacho, cómo pudo acabar así, qué pasó. Desgraciadamente fue la primera vez y esperemos que sea la última en que hablamos de tráfico de órganos. José Tomás Reina Rincón llegó sin cerebro, llegó sin ojo, sin lengua, sin hígado, le habían extirpado todo, lo habían convertido en un muñeco de piel. Y por supuesto hablamos con los más prestigiosos forenses españoles, entre ellos con quien hizo la autopsia, el doctor García Andrade. Inexplicable. Había datos terribles. En vez de cerebro tenía las páginas amarillas del listín telefónico. Marcos García Montes, el abogado que llevó este caso, estuvo con nosotros en Milenio 3. Quisimos, como siempre, ampliando la perspectiva de lo desconocido, saber si era verdad, si este hombre era la última víctima, por desgracia, de nuestro país en el tema del tráfico de órganos. Órganos que podían ser utilizados para macabros rituales en Perú. Había detalles como que la dentadura no era la suya, era la de una mujer. Cosas espantosas. Milenio 3 también se ha enfrentado a ellas con el rigor del periodismo. Esto nos contaba el letrado don Marcos García Montes. Bueno, nosotros tenemos los informes que realizaron en Madrid el Instituto de Medicina Legal, Anatómico Forense, el especialista en anatopatología de la clínica
y una doctora, la doctora Rincón de Ciudad Real, donde de forma absolutamente clara dicen que el cadáver venía eviscerado. Eviscerado quiere decir sin vísceras, y no tenía ni cerebro ni cerebelo, ni en el tórax de abdomen nada, es decir, no tenía ni cerebro, cerebelo, hígado, pulmón, riñones, estómago, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que lo que traía eran papeles de las páginas amarillas de la guía telefónica en el cerebro, en la bóveda craneal, y en el cuerpo, pues venía relleno en la parte superior del tórax y la mitad del abdomen venía relleno de serrín, y la otra parte venía rellena, el abdomen bajo hasta el pubis, la pelvis venía relleno de papel de las páginas amarillas de la guía telefónica. Sencillamente escalofriante, han sido muchísimos, hemos calculado en más de 500 invitados los que han pasado este año, con crónicas, con documentos, tanto en el estudio como por teléfono, en cualquier lugar. Y esta ha sido una de las historias que a mí personalmente más me han impactado, más frío me han dejado. Yo me acuerdo perfectamente de la cara de Manolo Molés cuando estábamos aquí en el estudio los dos, en penumbra, como siempre, y escuchábamos estas cosas. Era algo terrible, ¿no? Irreal. Aquí no cabe la imaginación, el yo he visto una cosa y tú otra. Esto es la cara oculta, las víctimas del misterio. Y también nos sumergimos en la ciencia, ¿cómo no? Nos fuimos a buscar al calamar gigante ya en el 2002, en verano, cuando empezábamos, y quisimos volver a un lugar fantástico, al Museo de Ciencias Naturales, pero no a dar un garbeo como pueden hacer los visitantes, como tantas veces hemos hecho todos los que somos de Madrid o que hemos venido a Madrid, sino que quisimos bajar a los sótanos. Nos hablaban de animales misteriosos que luego pudimos descubrir, animales criptozoológicos, peces desconocidos, megalodontes, una especie de osos con pezuñas que en esa misma época, hacia febrero, estaban causando el pavor en Argentina. Menudo viaje, ¿verdad, Carmen? No hubo que irse muy lejos, a veces el misterio está aquí al lado. Nos metimos en los sótanos prohibidos, en los almacenes antiguos, polvorientos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y fue impactante, Iker. Yo me acuerdo además de esa concha gigante que tenía en uno de los archivos que abrieron. Bajamos hasta los sótanos. Que decían que se había tragado más de un explorador. Sí, nos contaron cosas impresionantes de exploradores que habían desaparecido y que nunca pues se los había vuelto a encontrar ni a saber nada de ellos. Y sobre todo vimos gran parte de esos animales criptozoológicos que tenían guardados en esas urnas de cristal, que estaban con cloroformo para mantenerlos. Antigos monstruos. Sí, exacto. Y también algunos de los tentáculos, yo me acuerdo, de calamares gigantes antiquísimos, que tenían incluso, decían, del siglo pasado. Potes de farmacia, un líquido ya marrón, las fechas no se sabía dónde, solo ponía Palma de Mallorca, todo un museo del horror y de la pasión por la ciencia. Y nos fuimos con nuestro micrófono amarillo de la cadena SER, que llega a todas partes, ahí donde no llega nadie, como todos los programas de la SER, por supuesto, y lo pusimos en el momento en que bajábamos al sótano y en el momento en que empezaban ante nosotros a abrirse aquellos documentos. Y teníamos un guía de excepción, uno de los directivos del Museo de Ciencias, Óscar Soriano, y a nuestro querido compañero Fernando González Siches, que nos iba diciendo pues la importancia de dónde bajábamos, el museo que nunca se enseña a la luz y que Milenio 3 quiso traeros a la radio. La magia de meternos donde vamos a entrar ahora, que son lugares que no puede entrar el público normal y que guardan algunos de los que todavía son animales que quedan por clasificar o inclasificados, como te he contado antes también, Óscar. Vamos a ver animales tipo, y ahí en las colecciones no solamente es el valor que tiene el animal en sí, sino que muchos de ellos pues están capturados en las expediciones antiguas de 1700, cuando se estaba empezando a descubrir un poco la historia natural real, el mundo real que tenían detrás todas estas leyendas. Y aquí vamos a ver algunos de estos grandes animales, animales como el perico ligero, que era el perezoso, como imagínate lo que fue en aquella época cuando de verdad te enfrentabas, por ejemplo, al Amazonas y ibas a recolectar los animales para hacer estas colecciones. Ibas recolectando desde insectos gigantes, pues peces desconocidos que aún hoy en día, cada vez que un grupo científico se mete en el Amazonas, saca un montón de nuevas especies. Pues todo esto es lo que vamos a ver ahora en las colecciones, ¿no? Que tiene un encanto maravilloso. Gran comunicador y gran explorador del mundo de los animales, Fernando González, que nos servía, como decimos, de cicerón en ese viaje que no podemos olvidar, y la muestra de que el misterio está en la siguiente esquina, no hace falta viajar por el mundo. Aunque nosotros quisimos conocer otros museos, no solo el de Madrid, y gracias a todo el equipo, a Carlos, a Katia, a Carmen, pues bueno, y a nuestros técnicos, por supuesto, pues pudimos conectar con lugares lejanos,
Por ejemplo, Roswell. Caramba, un icono del mundo del misterio, donde supuestamente en 1947 algo cayó e incluso se recuperaron cadáveres que dicen son de extraterrestres. Desde luego Roswell sería el caso a nivel mundial, el que más impacto provocó en la opinión pública, el que dio la vuelta al mundo, y nadie sabe si de verdad existieron, qué fue de aquellos cadáveres supuestamente pequeños con gran cabeza. Nosotros lo que hicimos fue algo que nos apetecía, y creo que os apetecía, que era hablar con Roswell. No solo tener a los mejores expertos, a Javier Sierra, a los propios testigos y sus declaraciones de lo que pasó, a saber cómo muchos de ellos fueron extorsionados por la Fuerza Aérea Americana. Quisimos ir a Roswell y Katia hablaba con la directora de ese museo insólito y único en el mundo, un museo en Roswell que guarda reliquias, documentos, periódicos de lo que pasó en 1947 y que según muchos dio origen al fenómeno, o mito para otros, de los ovnis. Recordamos aquella conexión. Y vamos a contactar directamente con Roswell, un lugar que ha visto variar su fisionomía, es curioso, en torno a este misterio. La vida ya no puede ser igual. Y nuestra compañera Katia Rocha ha tenido, la oportunidad de hablar con Julie Sister, que es la encargada del Museo de Roswell. Una historia con una historia personal curiosa, que es que surge en Canadá, ella es canadiense y sin embargo le fascina, como quizá a muchos de nosotros nos está fascinando esta historia, y se va directamente a Roswell y funda, esta especie de museo para mostrar al mundo, según ella, su verdad. Y Katia le ha preguntado cosas tan interesantes como estas. Sí. Personalmente sí. En el museo creemos que sí. Eso es algo que nosotros afirmamos. No podemos asegurar 100% que fuera un ovni, pero todo el mundo sabe que algo extraño sucedió en Roswell en 1947. Todos aquí tenemos testimonios de conocidos que fueron testigos, gente que estaba allí, que lo vio, que no saben lo que fue, y no solo militares, sino civiles. Desde luego, algo sucedió que no era de este mundo y que está ocultado desde 1947. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Ahí estábamos hablando directamente cara a cara con Roswell. Milenio 3 ha intentado siempre, y ha sido una de las bazas, tenemos una sección de 3 a 4 que lleva Santiago Camacho, nuestro conspiranoico oficial, un hombre que siempre se centra, como diría otro de nuestros compañeros, José Manuel García Bautista, en la tramoya del misterio. La tramoya, el término sería como lo que no se nos cuenta, el otro lado, lo que nunca aparece. Y yo creo que estamos muy acostumbrados a verlo en política, en negocios, en todo tipo de cosas, ¿no? Pues en el misterio también ocurre. Sería lo que diríamos en un titular, conspiración. Y la conspiración llega a límites altísimos. Nos quedamos asombrados con Santi Camacho cuando vimos que, por ejemplo, peligrosos terroristas como Liasca, como el hombre que atentó contra Kennedy, como el hombre que atentó contra Lennon, por ejemplo, nos dimos cuenta y nos quedamos asombrados porque todos ellos tuvieron una actitud parecida, una forma de moverse parecida, dejaron que les atraparan, y muchos de ellos tenían un libro de cabecera que era El guardián, el centeno de Salinger. Era muy curioso, ¿por qué? Parecía que había un nexo hipnótico. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta de historias vitales apasionantes. Por ejemplo, la persecución de la CIA a algunas estrellas del rock. Y quisimos saber de primera mano, conectando con Estados Unidos, pues qué había de cierto en las muertes misteriosas de personas como Hendrix, Lennon o Morrison. Y nos quedamos simplemente asombrados. Así empezábamos aquel programa sobre las extrañas muertes de algunos de los grandes ídolos juveniles, y por eso también peligrosos en épocas muy concretas, en el mundo del rock. Bajo el nombre de Operación Caos, la Central de Inteligencia Americana ha desclasificado recientemente una serie de documentos secretos que reflejaban el gran interés del poder por vigilar estrechamente a varios ídolos generacionales surgidos en la década de los 60. Sus nombres: Jimi Hendrix, Jim Morrison o John Lennon. Proclamas de paz, antimilitarismo, ecología. Los rockeros habían pasado de las listas de éxito a influir en las conductas de millones de jóvenes de todo el planeta. Una subversión demasiado peligrosa para algunos. Poco después, todos ellos murieron de forma traumática. Unos pagando su afición a ciertas sustancias tóxicas y otros asesinados por fanáticos que curiosamente habían estado en los campamentos de entrenamiento de la CIA. Pues menuda historia apasionante. En este aniversario recordarlo es también apasionante. ¿Víctimas de qué?
Recuerdo que teníamos, por ejemplo, a Joaquín Luqui, que se mostró, recuerdo, de una forma, creo que como nunca se le había escuchado, hablando de conspiraciones, y que nos habló incluso de si Elvis, o había dudas de que Elvis fuese enterrado de tal manera o de cual otra. Fue apasionante, aprendimos con ellos, por supuesto. Pero lo que Milenio 3 siempre ha hecho a lo largo de este año ha sido estar allí donde ocurría el misterio. Muchas veces de madrugada, muchas veces en ese periodo que dices que, bueno, que os da más miedo todavía, ¿no?, a esas horas de la noche. Nos hemos encontrado con casos como el de Sevilla, la calle San Luis, un montón de historias, de fenómenos extraños, fenómenos de poltergeist, como queréis llamarlo. Y sin opinar, sino teniendo todos los datos, hemos querido estar allí. ¿Tú te acuerdas de lo de Follos en Valencia, Carmen? Claro que me acuerdo de esa fábrica donde, según los guardias de seguridad y alguna señora de la limpieza, decían que se veían cosas extrañas, que incluso habían visto una figura, y sobre todo esos sonidos que no sabían de dónde venían y que casi todas las noches escuchaban. Tuvimos allí a nuestro corresponsal, a Francisco Contreras, que estuvo, además, un trabajo magnífico, estuvo entrevistando a toda la gente que, en cierta forma, incluso hasta policías que habían vivido ese misterio. Me acuerdo también del tanatorio de Ceuta, ¿te acuerdas? Un montón de cosas, sí, un montón de historias donde hemos ido que pasaban cosas extrañas y teníamos a los principales testigos aquí. Y donde los corresponsales, sean de nuestro equipo a nivel de Milenio 3 o de la cadena SER, que desde luego un abrazo para todos, que en España y en el mundo se han involucrado con esta aventura, pues estaban siempre allí. Vamos a recordar un poco a las 3 y pico de la madrugada cómo sonaba aquella fábrica, cómo estaba Follos, personas de la policía interrogando, examinando. Una de las visiones nos dejó el cuerpo frío. Varias personas habían visto una figura que era como un monje que no tocaba el suelo, que permanecía flotando en mitad de aquel lugar. Escuchamos aquella conexión con un Francisco Contreras, creo que igual de aterrorizado. ¿Cómo es este lugar y cuál es su leyenda? Bueno, ahora mismo estamos situados en lo que es el denominado Camino de los Muertos. Es la senda que conducía a Follos hasta el cementerio y por donde hace más de 100 años, bueno, pues pasaban los cadáveres. Un lugar truculento y lóbrego, lleno de rumorología y de leyenda, como te decía Iker. A principios de 1927, Hugo Bacharach, un alemán multimillonario, se instala aquí, huye del régimen de Hitler, de Alemania, por diferencias religiosas, y instala aquí una de las grandes industrias textiles que hay en la comarca levantina. Estás tú ahí en ese lugar, absolutamente a oscuras, imaginamos. Completamente iluminado solamente por 2 farolas. La verdad es que el camino es lóbrego y truculento, ¿eh? Si hay fantasmas, tendría que haberlos aquí. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Lóbrego y truculento, ahí es nada. Ahí estaba don Francisco Contreras, micrófono en mano, pasándolo un poco mal, pero informando como buen reportero de este programa. El misterio de las casas o lugares encantados. Y cantar, lo que era cantar, lo hacían los ciegos, lo hacían los copleros de la antigüedad, esos que recorrían España casi como buhoneros y nos contaban, o les contaban en aquella época a los campesinos, pues lo que ocurría en otros lugares. Empezamos con un cantar de ciego, también lóbrego y truculento, sin duda alguna, uno de los programas que más mails hizo que llegaran. Hablábamos de personajes increíbles, demonios humanos, los sacamantecas, hablábamos de Día de Garallo, hablábamos del hombre del saco Francisco Leona de Gádor, hablábamos de por qué el sacamantecas y el hombre del saco no eran un mito, sino que eran 2 personajes reales que fueron agarrotados en aquella España de principios de siglo. Y lo hacíamos como mandan los cánones, con la voz de aquellos que cantaban tragedias como esta. Padres los que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra. Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca cometieron 2 ladrones a eso de las 8:30. Padres que tengáis... Cantares de ciego, un elemento fundamental, porque la España ancestral ha sido una de las piedras de toque de este programa y de este equipo. Bucear en el pasado para comprender el presente e incluso el futuro. Y no recrearnos, sino intentar tener toda la información sobre casos apasionantes que no sabemos por qué o por quién, siempre han acabado igual, olvidados. Menudo programa aquel en Chile, ¿te acuerdas, Carmen? Con el Cabo Valdés, quizá el caso ovni más impresionante, toda una patrulla militar chilena en una zona de conflicto con Bolivia y un hombre, el Cabo Valdés, que pasó 30 minutos absorbido en la nada y que volvió con barba crecida, que fue eliminado, digamos, de la vía pública por parte del propio Pinochet. Un misterio militar alucinante. Fue impresionante, además, porque pudimos contactar incluso
con algunos de los militares Raúl Salinas, que habían estado con él en aquella noche donde ese general, donde Valdés desapareció, no saben cómo, y luego volvió a las pocas horas, regresó y tenía pues barba de 4 días, incluso el reloj adelantado varios días. Carmen, el reloj adelantado varios días, lo que dio lugar a todo tipo de hipótesis, porque imaginaros una patrulla armada, que luego supimos que estaba armada, imaginaros un lugar, pues el más desértico yo creo que de América, la zona de Putre, en el norte entre Chile y Bolivia, imaginaros una luz, y ese hombre desaparece delante de su patrulla y vuelve a los 30 minutos y el reloj ha pasado varios días y la barba está crecida y no sabe qué ha pasado en ese tiempo. El secreto sudamericano mejor guardado del tema OVNI. Y aquí tuvimos no solo a Raúl Salinas, que estaba ya aquella noche con el fusil, no solo a Cristian Rifo hablándonos con todos los últimos documentos, no solo a alguno de los soldados, sino la voz de Armando Valdés, primera vez que se escuchaba en España. La voz de ese hombre es un pequeño corte comentando lo que se encontró. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por largo mucho tiempo, por lo menos yo creo 1 hora estuvo ahí delante de nosotros, pero nosotros de forma increíble, inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía ser cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo oyera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros, no logramos nada. Entonces, ¿un disparo al aire usted de prevención? No hicimos ningún disparo al aire. Por lo tanto, no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Ahí estaba don Armando Valdés dando su testimonio en la época, en 1977, abril, se cumplían 25 años del caso más apasionante quizá de la historia del tema OVNI. Como apasionante fue el descubrimiento en el mar de Cuba, en las profundidades de unas ruinas que luego han sido o han dado la vuelta al mundo en todo tipo de revistas arqueológicas e históricas. Pero no se había escuchado la voz de los descubridores, de la ingeniera soviética de submarinos Paulina Zelinsky, que gracias a Luis Mariano Fernández, nuestro corresponsal, hablaba por vez primera y nos contaba la maravilla que se habían encontrado en el fondo del mar. Parecía una ciudad. Cuando de pronto nos vimos en nuestros mapas apariencia de unas estructuras muy simétricas y como si fueran trazadas por hombre dentro de esta área tan limpia de arena silícea, nos fuimos totalmente asustados, porque al principio pensamos que quizás es una instalación de Estados Unidos o de otra. Increíble, Carmen. Paulina Zelinsky, que estuvo aquí con nosotros, gracias a Luis Mariano, desde Cuba, comentándonos ese último descubrimiento que ahora todos hablan de él, al menos a nivel arqueológico. El crimen de Cuenca, bueno, cuántas historias de la España desconocida, pero hubo una que nos ha marcado profundamente, ¿verdad? Una investigación que nos ha llevado semanas y que ha concluido pues en un nuevo trabajo impresionante, lo hemos querido llamar Tumba sin nombre. La historia de Santuario de la Cabeza, una familia sepultada en la guerra civil y que parece que puede ser la identidad de esas caras de Belmez que siguen ahí. Increíble, ¿no?, recordarlo. Sí, incluso con informes policiales, Iker, que nos decían que esas caras, el 45% de similitud, había más del 45%, con lo cual ya no era una casualidad que esas caras pertenecieran a la misma familia, esas caras que siguen saliendo en un suelo en una casa de Belmez. Y estuvimos allí buscando una fosa común, donde 5 mujeres y sus padres, abrazados, estaban ahí olvidados desde hacía muchos años, más de 65, y al parecer son la familia de la gente, de la dueña de la Casa de las Caras, y nadie lo sabía. Y gracias a una carambola, gracias a Ricard Bru, en Canal Sur, empezamos a tirar del hilo. Vamos a recordar por lo menos una parte de cómo empezaba aquella historia apasionante. El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo, era sometida a una experiencia de hipnosis dirigida por Ricard Bru en la Casa de las Caras de Belmez. En estado de visión remota, comenzó a revivir escenas precisas de una matanza de mujeres y niños, angustia y muerte que indicaban un enclave concreto lejos del pueblo. Una matanza de una familia, un hombre fusilado, o unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de... como un edificio grande cayéndose, muchas cruces. Era la introducción del maestro de la voz, de las introducciones de Carlos Barroso, que
que por supuesto era mucho más larga y que nos comentaba las similitudes increíbles. Una familia sepultada y muerta trágicamente en la guerra civil, en un episodio muy poco conocido. 206 personas, entre ellas muchas mujeres y niños, y que de repente unas de ellas sean algo más que familia de las Calas de Belmez. Y si comparamos a nivel policial con elementos de la policía científica sus rostros con las caras, vemos que son muy parecidos. Un misterio que sobrecogió a Milenio 3, como nos ha sobrecogido vuestras muestras de afecto, de cariño, de saber que estamos ahí, y como nos ha sobrecogido sobre todo el involucrarse de muchas personas. Sería imposible mencionar a todas, mencionar a los corresponsales en Italia, en Francia, en América, que madrugada a madrugada, noche a noche, han intentado que en cualquier rincón del mundo que haya misterio estuviese presente un micrófono de la cadena SER. Esto ha sido un sueño hecho realidad. Periodismo de investigación, ni más ni menos, ni eruditos ni ocultistas, simplemente periodismo de sucesos. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible y ahora, bueno, pues con la perspectiva de que el siguiente año sea más y mejor. Os dejamos ya, gracias por vuestro afecto, con el maestro Javier Manzano. Un abrazo.